Comprender las leyes laborales y los requisitos de horas extras puede ser confuso, pero los empleadores deben clasificar a sus empleados correctamente o arriesgarse a costosas violaciones de cumplimiento. Conozca la diferencia entre empleados exentos y no exentos de salario. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o actualización. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Hola, el día de hoy hablaremos acerca de la diferencia entre los empleados exentos al pago de horas extras y los no exentos. Como propietario de una empresa, es probable que haya escuchado los términos exento y no exento en relación con sus empleados o con sus prácticas de contratación. Estas clasificaciones se describen en la Ley de Normas Laborales Justas, FLSA, que esencialmente señala cómo se documentan las horas de trabajo y cómo se debe pagar a los empleados. Entender las leyes laborales y los requisitos de las horas extras puede ser confuso, pero los empresarios deben clasificar a sus empleados correctamente o se arriesgan a cometer costosas infracciones. El término no exento se refiere básicamente a los trabajadores que no están exentos de la ley, mientras que el término exento se refiere a los trabajadores que cumplen los requisitos para estar exentos de la ley. Sin embargo, la categorización es compleja y requiere determinar el estatus del empleado según la Ley de Normas Laborales Justas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Al evaluar la posición de sus empleados, puede comprender mejor sus obligaciones como empleador. Hoy hablaremos de los parámetros que definen a los empleados exentos y no exentos. Repasaremos los diferentes tipos de excepciones que pueden aplicarse a las personas que trabajan en el cuidado de niños y los requisitos de la FSLA sobre las horas extras. Los empleados se clasifican en función de dos criterios: un límite salarial y el tipo de trabajo que realizan. Los que se consideran exentos deben recibir un salario superior a un determinado nivel y deben tener funciones específicas. Un empleado con un salario base no inferior a $684 por semana o $35,568 anuales se clasifica como exento. Sin embargo, en el caso de los profesores, ese umbral es más bajo, con $455 a la semana o $23,660 al año. Aunque no se exige el pago de horas extras a estos trabajadores, pueden recibir una compensación adicional en forma de bonificaciones o incentivos. Estos empleados deben trabajar como directores, administradores, profesionales expertos o profesores empleados en un centro educativo, y más adelante hablaremos de estos detalles. La principal diferencia entre estas clasificaciones de trabajadores es que los empleadores no están obligados a pagar horas extras a los trabajadores exentos debidamente clasificados. Deben recibir su salario completo independientemente del número de días u horas trabajadas. Dado que no se les paga de acuerdo con las horas trabajadas, si los empleados exentos de salarios trabajan más de 40 horas, no hay ningún requisito para pagar horas extras. Los empleados exentos también están excluidos de otras protecciones de la FLSA, otorgadas a aquellos que no están exentos. Como se indica en la FLSA, en la mayoría de los casos, un empleado que tiene una base salarial
de no menos de $684 por semana o $35.568 anualmente se clasifica como exento. Sin embargo, para los maestros, ese umbral es más bajo, $455 por semana o $23.660 al año. Si bien no se requiere pago de horas extras para estos trabajadores, se les puede dar una compensación adicional en forma de bonificaciones o estipendios. Además de su nivel salarial, también hay ciertas profesiones exentas, como las administrativas, ejecutivas, ventas externas, etc. Si un empleado realiza las tareas relacionadas con este tipo de puestos, también puede clasificarse como exento. Más sobre esas posiciones y deberes específicos a continuación. Por otro lado, los empleados que están clasificados como no exentos están obligados, bajo la FLSA, a recibir horas extras por cualquier hora trabajada de más de 40. A estos empleados generalmente se les paga un salario por hora o ganan un salario que es inferior a la cantidad mínima requerida. Dado que no están exentos de la FLSA, los empleados no exentos que trabajan más de 40 horas en una semana deben recibir una tasa de horas extras de una vez y media su salario regular. A la mayoría de los no exentos se les debe pagar al menos el salario mínimo federal, pero muchos estados o jurisdicciones con costos de vida más altos han establecido salarios mínimos por encima de la base federal. Si a un empleado no exento no se le paga por hora, pero tiene derecho al pago de horas extras, su tarifa por hora se calcula dividiendo la compensación total ganada por el total de horas trabajadas, sin incluir vacaciones, días festivos o días de enfermedad utilizados. En 1972, la FSLA se modificó específicamente para ampliar la cobertura de la ley a los centros de educación preescolar y de atención infantil, incluyendo tanto instituciones públicas como privadas y modelos con y sin fines de lucro. Las empresas de educación infantil cubiertas son las que prestan servicios de cuidados educativos o de desarrollo a niños en edad preescolar con el fin de prepararlos para entrar en los cursos de primaria. Según la FSLA, los proveedores de cuidado infantil familiar o proveedores a domicilio no se consideran cubiertos por esta enmienda a menos que tengan empleados. Si los empleados de una empresa de cuidado de niños no están exentos debido a su nivel salarial o a las tareas asignadas, el empleador está obligado a cumplir las directrices de la FSLA. Esto incluye el establecimiento de una semana laboral fija a efectos de remuneración, el mantenimiento de registros de nóminas, el pago al mes del salario mínimo federal y el pago de la tasa de horas extras requerida por más de 40 horas trabajadas. Los contratistas independientes no están cubiertos por la FSLA, por lo que no tienen derecho a las prestaciones salariales y de pagos extras previstos en la ley. Como se señaló, los criterios ayudan a determinar si su empleado estará exento de la FLSA. Además del trámite salarial establecido, también existen estándares relacionados con el puesto que ocupan, el tipo de trabajos y deberes que desempeñan y su nivel de autoridad o autonomía para tomar decisiones. Los puestos y deberes exentos pueden incluir un ejecutivo o administrador que supervisa a más de 2 empleados, la administración es la principal función del puesto, tiene información genuina sobre el estado laboral de otros, como contratación, despido, etc. O bien, un profesional instruido que está en un campo de ciencia o aprendizaje con conocimientos avanzados adquiridos con estudio y educación prolongados. De acuerdo con las leyes laborales,
Un puesto ejecutivo exento es aquel que supervisa una unidad o departamento y que regularmente dirige el trabajo de dos o más empleados. Para calificar, los deberes laborales de este empleado deben caer en esta área al menos la mitad del tiempo. Los deberes de administración, como entrevistar, dirigir el trabajo, evaluar el desempeño o iniciar acciones disciplinarias, cuentan como actividades exentas. En contraste, los deberes administrativos de una rutina como la facturación, la presentación y la contabilidad no lo hacen. En términos prácticos, en un centro de cuidado infantil más grande, esto probablemente significa que el director está exento, ya que la mayoría de sus deberes incluyen aquellos clasificados como ejecutivos o gerenciales en relación con el resto del personal. Un subdirector probablemente cae en un área gris, ya que puede pasar más del 50% de su tiempo llenando aulas y realizando las mismas tareas que otros miembros del personal. La conclusión clave aquí es entender que los títulos de administración por sí solos no determinan el estado de exención. El criterio de exención más vago comúnmente mal aplicado tiene que ver con un empleado que realiza tareas administrativas. Un empleado administrativo exento ejerce regularmente discreción y juicio independiente. Dedica más de la mitad de su tiempo a realizar trabajos especializados o técnicos que requieren capacitación, experiencia o conocimientos especiales. Gana al menos $250 por semana sobre una base salarial. En general, la discreción y el juicio, independientemente del empleado administrativo exento, deben estar relacionadas con las operaciones o políticas de la empresa que implican asuntos de importancia para la empresa, los clientes u otros empleados. Una vez más, dado que los títulos de los puestos de trabajo no son una forma fiable de determinar la exención, este es un lugar en el que los empleados son a menudo mal clasificados. En ciertos casos, un empleado que realiza el trabajo de profesor podría considerarse exento de los requisitos de la FLSA, ya que existe una excepción para los profesionales instruidos. Para que un empleado que ocupa un puesto de profesor pueda considerarse profesional en este sentido, sus principales responsabilidades deben consistir en instruir, tutelar o dar clases a los niños. Si su función principal es velar por el bienestar de los niños y satisfacer sus necesidades físicas y emocionales, no estará exento por su función. Bajo la FLSA, un empleado exento debe realizar tareas administrativas o profesionales al menos el 50% del tiempo. Es difícil para los maestros de cuidado infantil, especialmente aquellos que trabajan con los niños más pequeños, alcanzar ese porcentaje. Un profesor de guardería se considerará un empleado exento en virtud de la excepción de profesional capacitado de la FLSA si se cumplen tres requisitos. 1. Al maestro se le debe pagar sobre una base salarial no inferior a $455 por semana o $23,660 por año. 2. Los deberes principales del maestro deben ser la instrucción de lecciones o el trabajo que imparta conocimiento a los niños bajo su cuidado, en lugar de actividades que satisfagan su bienestar físico o emocional. 3. El trabajo realizado por el maestro debe requerir conocimientos avanzados en el campo de la ciencia o el aprendizaje, que eventualmente adquieren mediante un curso prolongado de instrucción intelectual especializada. Este último requisito indica que el puesto de profesor en cuestión debe requerir como mínimo un título de 4 años de una universidad acreditada en educación infantil, educación primaria o un campo relacionado.
Si un centro emplea tanto a los profesores que cumplen los requisitos mínimos de formación como a otros que no lo cumplen, puede ser necesario establecer dos títulos de trabajo, descripciones de puestos de trabajo separados para preservar el estatus de exención de los profesores con mayor formación. Departamento de Trabajo, División de Horas y Salarios, hoja informativa número 17D, exención para empleados profesionales. Además de la exención del profesional docente de la FLSA, la reglamentación también incluye una exención del docente específica. Esta exención tiene unos requisitos educativos mucho más flexibles que la excepción del profesional experto. De hecho, según una carta de opinión del Departamento de Trabajo publicada en octubre del 2005, Compliance Assistance DOL.gov, no hay requisitos mínimos de educación o grado académico para los profesionales de la enseñanza de buena fe en los centros educativos. Además, a diferencia de la exención para profesionales de la enseñanza, la exención para profesores no tiene ningún requisito de salario mínimo. Desgraciadamente, aunque parece que este lenguaje constituye una excepción ideal de la FLSA para los profesores de guarderías y centros de día, la exención para profesores no tiene un requisito añadido que la hace inaplicable a la mayoría de los proveedores de servicio de guardería. Según el texto, para tener derecho a la exención, el profesor debe estar empleado en un establecimiento educativo. Las definiciones reglamentarias significan que, a menos que una empresa de cuidado de niños esté certificada por el Departamento de Educación de su estado como centro de enseñanza preescolar o jardín de infancia, la exención para profesores no se aplica a sus empleados. Como hemos descrito, la FLSA define horas extras obligatorias como el tiempo de trabajo por encima y más allá de una semana laboral programada de 40 horas. Un empleado no exento que trabaja más de 40 horas en esa semana debe recibir una compensación por horas extras o un pago calculado en una vez y media su salario normal. A los efectos de la FLSA, los empleadores que autoricen descansos cortos o periodos de descanso deben contarlos como horas trabajadas. Los periodos de descanso cortos, generalmente alrededor de 20 minutos, son comunes y habitualmente se pagan como tiempo de trabajo. Los periodos de comida de 30 minutos o más generalmente no se compensan, siempre y cuando el empleado esté completamente relevado de las tareas laborales durante ese tiempo. Si un empleado vigila a los niños que duermen la siesta mientras almuerzan, por ejemplo, no se consideran relevados. Del mismo modo, la asistencia a capacitaciones, reuniones o desarrollo profesional debe contarse como tiempo de trabajo a menos que se cumplan todos los siguientes criterios. Se produce fuera de las horas de trabajo normalmente programadas. Sea totalmente voluntaria. No está relacionado con el trabajo, a menos que el empleado asista a una escuela o universidad independiente por iniciativa propia fuera de las horas de trabajo y no se realice ningún otro trabajo durante el periodo. El tiempo dedicado a una capacitación requerida por el Estado para fines de licencia es tiempo de trabajo, por lo que los empleados deben ser compensados. Los expertos laborales y los legisladores han identificado varios problemas que se producen en relación con los empleados de guarderías. Uno de los errores más comunes es no contabilizar con precisión las horas de los empleados. Los empleados que se ausentan para comer o tomar un receso, pero que deben supervisar a los niños, hablar con los padres o hacer un mandado relacionado con el trabajo, deberían seguir registrando el tiempo de esa semana laboral. Además, los empleadores son analizados por exigir a los empleados que se queden hasta tarde, lleguen temprano o asistan a una formación en su propio tiempo o por una tarifa fija en lugar de su salario por hora.
Otros actos que podrían considerarse infracciones son la deducción indebida de la remuneración, el pago de una tarifa fija por las horas extras o el pago de horas extras adecuadas después de 80 horas en 2 semanas en lugar de las 40 horas establecidas por una semana. Para evitar confusiones, los empresarios deben incluir la situación del puesto en la descripción del mismo o en el manual del empleado y el personal debe firmar una copia que se colocará en los registros del empleado. Recuerde que las normas de exención y las leyes laborales son complicadas y a menudo dependen de casos específicos relacionados con su empresa o con los puestos de su personal. En muchos casos, hablar directamente con un asesor de compensación calificado o un abogado laboral puede ser útil para obtener claridad sobre la clasificación, el salario o los asuntos de recursos humanos. Para obtener más recursos de atención y educación temprana, visite el sitio web de la Wisconsin Early Childhood Association. Si no es miembro de la Wisconsin Early Education Church Services Network, haga clic aquí para conocer la formación empresarial y el apoyo que ofrece. ¿Está listo para unirse a la Wisconsin Early Education Church Services Network? Haga clic aquí.